En el capítulo anterior aprendimos los fundamentos de CSS, selectores, colores, texto, el modelo de caja y posicionamiento. Ahora vamos a dar un paso gigante. Vamos a aprender a crear layouts, es decir, a distribuir los elementos en la página de forma estructurada y profesional. Hasta ahora, los elementos se colocaban uno debajo de otro o en línea, pero sin un control real sobre su posición. Con Flexbox y Grid, dos sistemas de layout modernos, podemos crear diseños complejos con muy poco código. Flexbox es ideal para distribuir elementos en una dimensión, ya sea en fila o en columna. Grid es para dos dimensiones, filas y columnas al mismo tiempo. En este capítulo vamos a dominar ambos sistemas, y también veremos posicionamiento avanzado, Z-index y cómo manejar el desbordamiento de contenido. Empezamos. Flexbox empieza con una sola línea, display flex en el contenedor. Cuando aplicamos esto, todos los elementos hijos se convierten en flex items y se distribuyen automáticamente en una fila. Por defecto, los flex items se alinean en una fila horizontal, de izquierda a derecha, y ocupan solo el espacio necesario. Pero con Flexbox tenemos un control total sobre cómo se distribuye. El contenedor flex tiene dos ejes, el eje principal que por defecto es horizontal y el eje transversal que es vertical. Podemos cambiar la dirección con Flex Direction. En este bloque vamos a convertir nuestro contenedor de cajas en un contenedor Flex. Veremos cómo los elementos se alinean automáticamente en fila y cómo podemos controlar su distribución. Flexbox nos permite controlar la dirección y la alineación de los elementos. Con Flex Direction podemos cambiar la dirección del eje principal, row para fila, column para columna, row reverse y column reverse para invertir el orden. Justify Content controla la alineación en el eje principal. Con valores como Flex Start, Flex End, Center, Space Between y Space Around, podemos distribuir los elementos como queramos. Align Items controla la alineación en el eje transversal. Podemos alinear los elementos al inicio, al final, al centro o estirarlos para que ocupen todo el espacio. En este bloque vamos a jugar con estas propiedades. Veremos cómo cambia la distribución de las cajas cuando modificamos la dirección y la alineación. Flexbox también nos permite controlar el orden y el tamaño de cada elemento individual. La propiedad order cambia el orden de un elemento sin modificar el HTML. Por defecto todos tienen order 0, pero podemos dar valores positivos o negativos para moverlos. FlexGrow permite que un elemento crezca para ocupar el espacio disponible. Si un elemento tiene FlexGrow 1 y otro 2, el segundo ocupará el doble de espacio. FlexShrink controla cómo se encoge un elemento cuando no hay suficiente espacio. Y FlexBasis define el tamaño inicial antes de crecer o encogerse. En este bloque vamos a modificar el orden de las cajas y vamos a hacer que algunas ocupen más espacio que otras. Veremos cómo Flexbox se adapta a nuestras necesidades. Grid es el sistema de layout en dos dimensiones. Mientras que Flexbox trabaja en una dimensión, Grid trabaja en filas y columnas al mismo tiempo. Empezamos con Display Grid en el contenedor. Luego definimos las columnas con Grid Template Columns y las filas con Grid Template Rows. Podemos usar unidades como píxeles, porcentajes o la unidad FR que significa fracción del espacio disponible. Por ejemplo, 1FR2FR crea dos columnas donde la segunda ocupa el doble que la primera. Grid es increíblemente poderoso para crear diseños de página completos, como paneles de administración, galerías de imágenes o cualquier estructura de cuadrícula. En este bloque vamos a convertir nuestro contenedor en un grid. Veremos cómo se organizan los elementos en filas y columnas. Grid nos da un control muy fino sobre cada celda de la cuadrícula. Grid Template Columns define el número y tamaño de las columnas. Grid Template Rows hace lo mismo con las filas. Podemos usar la función repeat para crear muchas columnas o filas con el mismo tamaño. Por ejemplo, repeat 3, 1FR crea tres columnas iguales. También podemos nombrar las líneas de la cuadrícula y usar Grid Column y Grid Row para colocar elementos en celdas específicas.
Y Gap nos permite añadir espacio entre las celdas, tanto horizontal como verticalmente. En este bloque vamos a crear una cuadrícula con diferentes tamaños de columna y vamos a colocar elementos en posiciones específicas. Grid tiene una característica muy poderosa, Grid Template Areas. Permite definir el layout usando nombres como si fuera un mapa. Definimos un área con nombres en una cadena de texto. Por ejemplo, eader, sidebar content, footer. Luego asignamos cada elemento a un área con grid area. Esto hace que el código sea muy legible. El layout se entiende solo con mirar los nombres. También podemos usar grid column start y grid column end, o la forma abreviada grid column, para que un elemento ocupe varias columnas. En este bloque vamos a crear un layout de página completo con header, sidebar, contenido y footer usando grid template areas. Z-index es la propiedad que controla el orden de apilamiento de los elementos. En una página, los elementos pueden superponerse y Z-index decide quién está por encima. Por defecto, los elementos tienen un Z-index auto, pero podemos darles valores numéricos. Cuanto mayor sea el número, más arriba estará. Para que Z-index funcione, el elemento debe tener una posición distinta de static, como relative, absolute o fixed. Z-index es muy útil para ventanas modales, menús desplegables, tooltips y cualquier elemento que necesite estar por encima de otros. En este bloque vamos a superponer elementos y vamos a controlar su orden de apilamiento con Z-index. Cuando el contenido de un elemento es más grande que el espacio disponible, tenemos un desbordamiento. La propiedad overflow controla cómo se maneja. Overflow hidden oculta el contenido que se sale. Overflow scroll añade barras de desplazamiento, tanto horizontales como verticales. Overflow auto añade barras solo cuando son necesarias. También tenemos Overflow X y Overflow Y para controlar horizontal y vertical por separado. Esto es muy útil para contenedores de texto largo, tablas grandes, galerías de imágenes o cualquier elemento con contenido dinámico. En este bloque vamos a crear un contenedor con desbordamiento y veremos cómo las diferentes opciones de overflow afectan a la visualización. Hemos completado el capítulo de layout y diseño. Hemos aprendido dos sistemas de layout modernos, Flexbox para una dimensión y Grid para dos dimensiones. Con Flexbox hemos visto cómo distribuir elementos en filas o columnas, cómo alinearlos y cómo controlar su orden y tamaño. Con Grid hemos creado layouts complejos con filas y columnas, usando áreas con nombres para un diseño legible. También hemos visto Z-index para controlar la superposición de elementos y Overflow para manejar el desbordamiento de contenido. Estos son los conceptos que usan los diseñadores profesionales para crear cualquier tipo de página web, desde un blog hasta un panel de administración. En el próximo capítulo vamos a darle un toque de magia a nuestras páginas con estilos avanzados, transiciones, animaciones, sombras, filtros y variables CSS. Nos vemos allí.